Yo creo que Hildegard von Bingen, que estábamos escuchando, Hildegarda de Bingen, eh, la forma de luchar contra los infieles seguramente sería cantando con esos agudos tan pronunciados que podían volarle la tapa de los sesos a cualquiera. Porque usted habrá notado que viene en un tenor tranquilo, usted se relaja, digamos, se recuesta en su sillón, poniéndose los auriculares, disfrutando de esa música tan mística, y de repente sale con un agudo que parece que le hubieran clavado una aguja de tejer, más o menos. Es fuerte, es fuerte. Así que dijimos que íbamos a hablar ahora en este programa de la espada en que estamos tratando acerca de libros maravillosos, acerca de algunos poetas. Y usted dirá, ¿y qué tienen que ver los poetas con toda esta cosa espiritual que estás hablando? Bueno, la poesía es una expresión del ser humano, es una expresión de la maravilla, es una expresión de la tristeza, es una expresión de todo lo que nos pasa, de la impotencia como también del gozo. Así que ha habido poetas que, bueno, escribieron poesías a veces un poco, qué sé yo, no digo superficiales, pero repetitivas o poco creativas. Mientras que otros poetas tocan fibras muy profundas y usted con solo leerlos los nota. A veces describiendo vidas cotidianas, a veces apelando a hablar de cosas casi religiosas, como ya veremos, y hay algunos otros que a mí me gustan mucho, que tienen que ver con el sentir, con los sentimientos, y nos permiten, eso que le decía, salir de ese mundo de la filosofía apofática, negativa, de la Tabacaraguita, de la teología mística de Pseudo Dionisio Areopagita, de la nube del no saber, de todos estos textos que nos hablan de vaciarse, ¿no? Cuando usted ya se leyó de Dogen, dentro del budismo zen del Japón, y ya está cansado de tanto vacío y de tanto desnudarse de pensamientos y no pensar en nada, no recordar nada, no nada de nada, usted dice, yo quiero algo, quiero volver a sentir, quiero ser un ser humano otra vez. Bueno, ahí aparecen gente como acá mi amigo Walt Whitman. Aquí tengo el libro, para los que lo ven lo pueden leer ahí, y los que no lo ven lo escuchan, fíjese. ¿Qué le parece? Hojas de hierba de Walt Whitman. Walt Whitman era un norteamericano que, bueno, vivió situaciones a veces de pobreza difícil, como muchos otros autores, tuvo que hasta publicar sus propios libros, y no fue reconocido en su vida, sino después de muerto, donde ya se lo exaltó a niveles muy muy grandes, porque le llaman el padre del verso libre. Es decir, él escribía como en prosa, no escribía con rima ni en sonetos, así que la de la primera estrofa rimara con la quinta o cosas por el estilo. No, el tipo escribía como usted y yo podemos escribir. Pero bueno, usted y yo podemos escribir y quizás no suena como lo de Walt Whitman. Lo de Walt Whitman suena bueno. Y entonces él tenía la particularidad no solo de escribir cosas cotidianas y muy nacionalistas, porque él estaba en la época de la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Esta guerra de los del norte contra los del sur. De hecho, perdió un hermano en esa guerra. eh, y el tema de los esclavos. Así que él hablaba de muchas cosas de la nación norteamericana, pero de Estados Unidos. Pero más allá de eso, él podía describir realidades muy intensas, y se prohibió su libro en muchos casos por ser obsceno. Y usted pensará, y bueno, debía decir muchas porquerías dentro del libro. No, en realidad no. Si usted lo lee hoy en día es un libro más, pero en su época resultó fuerte, porque hablaba del amor pasional, hablaba del amor homosexual por momentos también, hablaba de la muerte, hablaba bueno, de caricias excesivas y cosas por el estilo que no gustaban a la mentalidad que todavía tenía ese resabio victoriano. Así que Walt Whitman, una de las canciones, uno de los poemas, perdón, más conocidos es el Canto a mí mismo. Este que dice así, mire, le voy a poner un efecto. Yo mismo me celebro y a mí mismo me canto, y mis pretensiones serán las tuyas, pues cada átomo mío también te pertenece.
Vago y a mi alma la incito, vago y holgazaneo a mi antojo, contemplando la brizna de hierba estival. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, formados de este suelo y de este aire, nacido aquí de padres, nacidos aquí de padres también nacidos aquí. Yo ahora, 37 años de edad, en perfecta salud, comienzo, esperando no cesar más hasta la muerte. Credos y escuelas a la expectativa, retirándome por un momento, teniendo suficiente de lo que ellos son, pero sin olvidarlos nunca. Yo ofrezco abrigo para el bien o para el mal, yo dejo de hablar a todos a la aventura, la naturaleza desenfrenada con la energía original. La poesía de Walt Whitman es una poesía de contrastes. Él tenía la habilidad de, en muchos de sus escritos, de estar hablando de la sutileza y de la belleza de una rosa y la vulnerabilidad, y de repente hablaba de los sesos desparramados por el suelo de una persona que se acababa de dar un tiro en la cabeza, y de todo el suelo lleno de sangre. Es decir, es como que transmite a través de su poesía una suerte de que todo lo que ocurre en la vida está bien, que no solo hay que elegir lo bueno y rechazar lo malo. Entonces sigue teniendo el perfume de trascendencia que tiene la espiritualidad contemplativa, por ejemplo, o el zen, o la que usted quiera. Walt Whitman lo representa en lugar de con meditación y con vacío, con palabras, y palabras que acarician el alma, y sin embargo le siguen transmitiendo ese perfume. Por eso recomiendo, bueno, el clásico de él es Hojas de Hierba, este libro, pero que es un libro que a lo largo de toda su vida fue mejorando, hasta que un día dijo, me cansé, así queda, no lo toco más. Así que Hojas de Hierba. Si lo quiere descargar de nuevo de internet lo puede hacer, y si no, comprarlo, pero es un libro que vale la pena, que contiene muchas poesías, inclusive esa famosa que en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, o también llamado aquí en España el Club de los Poetas Muertos, la de Robin Williams, quien recientemente murió, eh, donde dice, si se acuerda usted, eso de, oh capitán, mi capitán, oh captain, my captain, que es una poesía de Walt Whitman, oh capitán, mi capitán, que seguramente no la encontraré ahora, pero bueno. Y ¿sabe a quién hacía referencia? A Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, que había sido asesinado recientemente en vida de Walt Whitman. Aquí está, dice, oh capitán, mi capitán, nuestro espantoso viaje ha concluido. El barco ha sorteado todos los escollos. El precio que perdimos lo hemos ganado. El puerto está a la vista. Escucho las campanas. Todo el mundo se exulta. Mientras que las miradas siguen la firme carena, el valiente y audaz navío. Pero, oh corazón, corazón, oh las sangrientas gotas rojas, allí, el puente donde yace mi capitán, tendido, helado y muerto. Bueno, y sigue el poema. Así que Walt Whitman es sumamente refrescante, porque no es nada moralista, no es un tipo que lo va a presentar, le va a presentar un mundo solo blanco, sino que es un tipo que le muestra toda la variopinta característica de la vida. Y hay otro poeta que hace lo mismo, fíjese, se llama Omar Khayyam, lo tengo en esta versión de un librito muy envejecido. Omar Khayyam era un poeta persa, y él vivió, si no me equivoco, más o menos alrededor del año 1000, y era árabe, estaba dentro del mundo árabe, era un matemático, era un médico y era un gran estudioso de todo, era astrónomo también, eh, era un genio, y escribía una poesía que el formato de la poesía en que él escribía se llamaban rubayats. Entonces se llaman normalmente los rubayats de Omar Khayyam, ¿no? Omar Khayyam lo que hace es hacer una oda al vino. Él en sus escritos habla del vino muchas veces. Y para que se dé cuenta con los hechos, con una poesía, le voy a recitar una. Mire, eres el señor del vino. No te arrepientas de beberlo, antes y después de la puesta de sol.
Deja para otro día la contrición. Tendrás tiempo de arrepentirte 1000 veces, como lo exigen los directores de almas, dictadores de conciencias. Cuanto más tardío el arrepentimiento, mayor valor tendrá. Amigo, los labios se entreabren para el amor. Las rosas exhiben sus pétalos desnudos. Gorjean los pájaros. Nos sentimos embriagados de aromas. Todo es felicidad. En este momento insustituible de belleza y de amor, qué tremendo pecado hablar de arrepentimiento. Omar Khayyam es considerado un poeta escéptico, pesimista también, porque constantemente habla de como una especie de no te preocupes acerca de la vida futura, de si existe Alá o no existe, tú bebe en la taberna y disfruta, y qué mejor que las pestañas negras de una virgen morena. Es decir, él promueve el disfrute, pero no un disfrute desenfrenado, sino un disfrute medido, un disfrute equilibrado, pero que permita que la vida no sea un valle de lágrimas, ni tampoco una austeridad constante, sino un pasar disfrutando y concentrándose en el momento actual, disfrutando de lo sensorial, de los sentidos, muy como Walt Whitman. Entonces, es muy contrario a las prácticas religiosas, se burla constantemente del peregrinaje a la Meca, o sería equivalente a reírse de ir a misa aquí en Occidente. Entonces tiene como una suerte de ironía. Entonces es como un bálsamo, una especie de relajarse cuando uno se va demasiado, como se dice a veces, como cuando uno se va de mambo, se va demasiado al extremo de ser más papista que el Papa y no sé, fanatizarse con que tengo que meditar en los horarios que debo meditar, porque si no, no voy a, no sé, a progresar espiritualmente, jamás voy a alcanzar el estado de, ¿no? O tengo que ir a misa, o tengo que cumplir con los reglamentos de... Bueno, uno lee Omar Khayyam y se relaja, se da cuenta que todo se trata de beber un poco de vino, disfrutar y pasarla bien, pero no pasarla bien como el necio vacío, sino pasarla bien como el personaje de los 10 toros del Zen, del budismo Zen, el último, la última viñeta, el que vuelve del mercado, que vuelve completamente pleno y feliz, que vuelve, a ver si lo tengo por aquí, que vuelve satisfecho con lo que ha hecho. Tengo aquí una especie de compendio de un montón de libros, a ver si está, y acá lo tenemos. Fíjese lo que dice la última viñeta de un texto clásico del budismo zen que se llama Los 10 toros del Zen, que también lo puede encontrar en internet si quiere. Dice así: descalzo y con el pecho al descubierto, me mezclo con la muchedumbre. Mis ropas son andrajosas y polvorientas, y siempre mantengo la placidez. No uso magia alguna para prolongar mi vida. Ahora ante mí, los árboles muertos aparecen vivos. Es decir, es el sabio que, habiendo hecho el camino, el recorrido de doblegar la mente, de comprender esto y lo otro, se da cuenta que no se trataba de eso. Y se relaja, y se toma las cosas como vienen. Entonces Omar Khayyam es el encuentro con eso, con una especie de soltarlo todo y disfrutar del momento. Pero como uno no puede disfrutar del momento todo el tiempo porque se tornaría demasiado literal, demasiado chato, demasiado tedioso. Usted se comió la comida que quería, usted estuvo con la persona que quería, usted hizo lo que le placía, pero necesita algún vuelo místico, necesita algún vuelo colorido y poético, algo de lo cual estar fascinado o encantado. Entonces ahí es donde hace falta como esa vía catafática, lo de los nombres divinos, por ejemplo. Usted necesita aspirar a, ¿no?, alcanzar cierta cosa. Pero por eso estos libros es como que se balancean mutuamente. Cuando usted se va demasiado a la vía catafática y usted se enganchó con demasiadas oraciones que hacer y que rezar 45 rosarios o chapamalas o cumplir con esto y lo otro, bueno, Khayyam, un poquito de Khayyam, un poquito de Walt Whitman que lo va a relajar. Y hay un poeta más
que quiero citarle, que es Jalil Gibran. No sé exactamente cómo se pronuncia porque es en árabe, ¿no? Jalil Gibran, Jalil Gibran, ¿no? No lo sé, o Gibran dicen algunos, no lo sé. Pero es un poeta genial. Él nació en Medio Oriente, en el Líbano, pero luego se fue a vivir, no sé si fue a Inglaterra que se fue a vivir, porque su familia emigró ahí. Volvió después al Líbano, perfeccionó su árabe y compuso varias cosas en árabe, pero también en inglés. Y en inglés fue, pero súper famoso. Y, a ver si lo tenemos por aquí. Yo sé que hago ruido para encontrarlo, pero aquí lo tengo. Gibran. Aquí está. El más conocido de todos sus libros es El Profeta, así se llama. El Profeta, en la época de los años 60, de los hippies, era un texto muy, muy usado, y sobre todo esa frase de que los hijos son hijos de la vida, ¿no? Esa es una frase muy clásica del Profeta. ¿Por qué se llama El Profeta este escrito? Aunque él escribió muchas otras cosas, escribió cosas de la vida de Jesucristo, porque a él le tocó mucho, le influenció mucho la vida de Jesucristo, por más que era árabe. Escribió cuentos también, pero todos tienen un perfume de no dualidad y de equilibrio de los opuestos, tanto como lo tiene Whitman y tanto como Omar Khayyam, aunque Whitman es más de los opuestos, junto con Gibran, y Omar Khayyam menos, es más de bajar de los humos o de los aires o de las nubes, de esos vuelos místicos y caer a tierra un poco. Eso propone Omar Khayyam. Entonces Gibran, uno de los libros que escribió, le decía, es El Profeta. Y se llama así porque es un personaje que se encuentra en una isla viviendo con mucha gente y ha vivido ahí durante muchos años, compartiendo sus penas, sus alegrías, enseñándoles, y llegó el momento de la partida. Y viene un barco, o va a venir un barco en momentos, y él va a subir ese barco y se va a ir para siempre. Entonces la gente que se junta en esa playa, esperando que él se vaya, o en ese puerto, le hacen preguntas. Y le preguntan cosas como, háblanos acerca de, bueno, del matrimonio, de la vida, del amor, del trabajo, de los hijos, de la enfermedad, distintas cosas le van preguntando. Y él va respondiendo, muy al estilo de Jesús, cuando le hacían preguntas y él respondía con frases aforísticas así, o palabras, parábolas. Entonces, por ejemplo, le voy a leer una para que se dé cuenta de qué se trata. Esta se llama La alegría y el dolor. Entonces dijo una mujer, háblanos de la alegría y del dolor. Y él respondió, vuestra alegría es vuestro dolor sin máscara, y la misma fuente de donde brota vuestra risa fue muchas veces llenada con vuestras lágrimas. ¿Y cómo puede ser de otro modo? Mientras más profundo cabe el dolor en vuestro corazón, más alegría podéis contener. ¿No es la copa que guarda vuestro vino la misma copa que estuvo fundiéndose en el horno del alfarero? ¿Y no es el laúd que apacigua vuestro espíritu la misma madera que fue tallada con cuchillos? Cuando estéis contentos, mirad en el fondo de vuestro corazón y encontraréis que es solamente lo que os produjo dolor, lo que os da alegría. Cuando estéis tristes, mirad de nuevo en vuestro corazón y veréis que está llorando, en verdad, por lo que fue vuestro deleite. Algunos de vosotros decís, la alegría es superior al dolor, y otros, no, el dolor es más grande, pero yo os digo que son inseparables. Vienen juntos, y cuando uno de ellos se sienta con vosotros a vuestra mesa, recordad que el otro está durmiendo en vuestro lecho. En verdad, estáis suspensos, como fiel de balanza, entre vuestra alegría y vuestro dolor. Solo cuando vacíos estáis, quietos y equilibrados. Cuando el tesorero os levanta para pesar su oro y su plata, es necesario que vuestra alegría o vuestro dolor suban o bajen. Fíjense cómo este texto también tiene esto que tiene Walt Whitman de los opuestos, pero desarrolla, a diferencia de Whitman, que lo que hace Whitman es presentar
elementos en su poesía que nos dejan equilibrados, porque nos presenta los opuestos. Es muy parecido la poesía de Walt Whitman a lo que hace a veces Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, no cuando habla, sino cuando relata y empieza a contar. Por ejemplo, era una mañana de otoño y las hojas caían de los árboles. Todo parecía en calma y de repente un niño tirando de un carro, y sigue desarrollando. Si ustedes leen esas poesías, podríamos llamarles, de Krishnamurti, vemos que son muy similares a las de Whitman, porque van presentando, sin juzgar, van presentando eventos. Un chico que tira de un carro, un hombre que trae consigo un ataúd de algún pariente que acaba de morir, con sus familiares llorando alrededor. Es decir, va contrastando constantemente algo maravilloso y algo terrible, ¿no? Algo glorioso y algo escandaloso. Entonces, lo mismo hace Jalil Gibran, pero como metiendo un poquito más de filosofía. Gibran es como que lo explica un poco más en algunas, en otras es más místico o utiliza más símbolos. Pero, por ejemplo, en El Profeta, como es en forma de enseñanza, nos lleva a ese estado de equilibrio pensando, entendiendo. Por ejemplo, acá hablábamos de la alegría y del dolor, y bueno, Gibran nos enseña a pensar este tipo de cosas, a entenderlas, a comprender qué está pasando y por qué nos pasa de esta manera. Mientras que, bueno, en otras de sus poesías ya es mucho más, como le digo, habla de, no sé, dioses que conversan entre sí y no explica nada, simplemente presenta diálogos, circunstancias, a veces es una historia, y no explica, sino que presenta figuras e imágenes que nos dejan en ese mismo estado de equilibrio, porque su mensaje de base es ese, tanto en Omar Khayyam o más que nada en Walt Whitman como en Jalil Gibran, son equilibrantes de nuestra visión de vida, de manera que no se vaya ni demasiado ni a lo bueno ni a lo malo, ni a lo alto ni a lo bajo, y por eso fueron criticados más de una vez de que no se decidían por algo, de que no tenían una inclinación, de que eran demasiado como universalistas. Y Omar Khayyam, por otro lado, le digo, es más literalista, es como decir, no andes por tantos vuelos místicos, pon los pies sobre la tierra, que de eso se trata la vida. Vamos a escuchar una canción de el hermano de Javier Calamaro, que es Andrés Calamaro, y se llama Tristeza de Arrabal. Es un tango y nos conecta un poco con esto de la poesía, porque el tango es poesía y el tango es dolerse. Sentado en la vereda,